¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hacía bastante tiempo que no subía nuevo contenido a este canal, donde históricamente me he dedicado a compartir textos, lecturas, consideraciones sobre aquellas obras literarias que a mí más me han entusiasmado, tratando de crear puertas de entrada a libros o autores que me han emocionado particularmente. Es cierto que en los últimos meses o en las últimas semanas he estado más en otros sitios, por ejemplo Substack, podéis encontrarme en antoniojrodriguez.substack.com. Pero justamente estos días he escrito un texto sobre mi libro favorito de Kafka, que es Carta al Padre. Lo escribí para mi newsletter, precisamente, y me parecía que podía ser una buena oportunidad de retomar contenido y vídeos por aquí. Casi siempre que escribo intento que tenga una voluntad más o menos oral, aunque a veces las construcciones puedan ser más o menos caprichosas y enrevesadas. Entonces me parecía que una lectura de este texto sobre la carta al padre de Kafka podía ser una buena oportunidad para regresar a hacer vídeos. Dicho esto, el vídeo que va hoy es precisamente una lectura de esta carta a la carta al padre de Kafka. Vamos allá. Una hipótesis defiendo que es que existe un canon alternativo dentro del canon hegemónico y que es más fácil entrarle a Dante por la Vida Nueva que por la Divina Comedia. Que Noches Blancas y Memorias del Subsuelo se leen mejor hoy que los grandes volúmenes de Dostoyevsky. Que Canetti es mucho más delicioso en sus aforismos que en Auto de Fe o en Masa y Poder. Que no hay mejor Nietzsche que el de Humano, demasiado humano. Que vale más el Goethe de Werther y la elegía en Marienbad que el de Fausto. Que la obra de juventud de Mann es más embriagadora que La montaña mágica, o que Kafka, sin saberlo, abrió una nueva vía en la historia de la literatura con su carta al padre antes que con su literatura, llamémosla así, oficial. A menudo, Kafka, Proust y Joyce se suelen explicar en racimo, incluso si la relación que guarda su obra es la misma que puedes establecer entre la composición del argón y la garganta de un colibrí. En cuanto a mí, siempre preferí a Proust por encima de Kafka y de Joyce, a pesar de que haya leído mucho más a Joyce y a pesar de que Ulises es la novela por antonomasia de la crisis de la masculinidad. 24 horas en la grisura de un hombre dublinés vencido por sí mismo, némesis del verdadero Odiseo y visto desde todos los ángulos posibles, y a pesar también de que la carta al padre, que como su nombre indica se trata de un intento de salvar las insalvables distancias con su padre, sea el libro que debería presidir la biblioteca de cualquier clínica de psicoanálisis. Nada como esa obra, ni siquiera Freud, ni siquiera Lacan, ni Dostoyevsky tampoco explica mejor la locura de los hombres. Tú eras para mí, dice Kafka, la medida de todas las cosas. Durante las últimas semanas no escribí otra cosa que diagramas. Fantaseo con una novela compuesta solo de diagramas. También con una inversión de la carta al padre, es decir, la carta al hijo. Pero no me refiero a toda esa nueva literatura almibarada de hombres entregados al, vamos a llamarlo así, parent washing. O sea, enjabonarse la marca propia en mitad de la crisis de la masculinidad más grave de la historia, a partir de esa pornográfica tautología que es la declaración del amor a los hijos, enfrascada, además, y por si fuera poco, en un recipiente de apariencia literaria. Ya sabes en quién estoy pensando. Sino a la exposición de los demonios propios, el revelado de la maldad de quien escribe en relación al fracaso de las propias expectativas en el mundo y, por tanto, la exposición del horror de fracasar en tanto que padre. En Literatura y Psicoanálisis, Lola López Mondéjar cita un artículo de Pilar Vicente Serrano en el cual resume lo que podría considerarse rasgos comunes de la literatura escrita por mujeres. Vendrían a ser los siguientes: la búsqueda del yo, la narración de la historia de una forma intimista y cercana y la escritura de una literatura de compromiso y complicidad con las demás mujeres. Obras capitales, internacionalmente aclamadas en las últimas décadas y sin las cuales podríamos explicar nuestro presente, pienso en Annie Ernaux, Alexievich, Anne Carson, Springora, Cristina Rivera Garza, responden a esta característica.
Si lo piensas, de hecho, la Carta al Padre de Kafka anticipa por completo esta ola. Su obra es, casi que por definición, cosas de chicos. Nada hay más masculino que la relación entre un hombre y su padre. Graciosamente, en verdad es muy trágico y muy doloroso, pero ya se sabe que la comedia es tragedia más tiempo, ni Kafka consideraba ese texto una pieza literaria. Y lo cierto es que solo fue concebido para un solo y único lector. Más de 100 años después, y en contra de su voluntad, resulta una reliquia completamente pionera en su género, invisible incluso a los propios ojos de los eruditos del autor checo. Yo tendría una familia, dice Kafka en su carta al padre, lo máximo que se puede alcanzar, según mi opinión. Si le preguntas a un hombre cuál es su mayor miedo, te responderá otra cosa, pero pensará esto, la soledad. Nada teme más un hombre que quedarse solo. La ausencia de correspondencia es una pared abisal, una tortura que acaba por derrumbar a cualquiera. En su carta al padre, colmado de frustración ante su incapacidad de casarse y constituir una familia, y alejado por completo de su padre, Kafka demuestra una soledad proverbial, la cual baña toda la lectura del texto de un manto de compasión inacabable. Leyendo a este Kafka, estamos delante de un inmenso niño desolado. ¿Y qué es un humano adulto sino esto mismo? Muchas gracias.